Nuestra amiga Leticia Conti. ¿Cómo estás, Leticia? Gracias por venir. Hola, Carly. Buenas noches para vos y para todos. ¡Qué presentación! Vaya, me parece que queda grande. Vaya presentación. Leticia es periodista, pero siempre se dedicó a la actividad política. Fue 2 veces concejal, siempre dentro del peronismo / kirchnerismo, ahora denominado Unión por la Patria. Exacto, siempre peronista. No hay que ir cambiando de barco. No hay que ir cambiando de barco, ¿eh? Bueno, no muchos llevan eso en el bolsillo. Las convicciones son las convicciones. No hay que dejarlas en la puerta de la Casa Rosada y tampoco ahí por cualquier cosita. Leticia, ¿viste la entrevista? Vi la entrevista, por supuesto. Me refiero a la entrevista que le hizo Gustavo Silvestre a Cristina Fernández. ¿Y qué opinás? Interesante. Creo que, Cristina ayer en la entrevista fue marcando determinadas cuestiones puntuales respecto, de lo que significa el modelo que impone Milei en primer término, comparándolo con otros momentos de la historia, que es importante porque nos permite darnos cuenta que quizás esto que puede parecer nuevo, en realidad no lo es tanto. Puede tener otras formas, puede tener otros ribetes, pero siempre que se jugó a este dólar planchado, que se jugó a la especulación, que se jugó al endeudamiento, eso lo paga el pueblo. Es una terrible transferencia de recursos hacia los sectores populares, en contra de los sectores populares, hacia los sectores más concentrados, y más tarde o más temprano eso termina en muchísimo dolor para el pueblo. Cuando digo dolor es que no alcance la plata para llegar a fin de mes, que no se pueda alimentar bien, que haya que bajar los consumos, gente sin empleo, pérdida de soberanía. Y para eso el peronismo tiene que ser una alternativa de gobierno, una alternativa de un lugar mejor, un lugar más justo, un lugar más solidario. Y sin dudas, eso es lo que entendemos, está construyendo Unión por la Patria desde todas sus fuerzas, desde todas estas diferencias que lo componen, porque ya sé por qué me invitaste. No, pero Carly Antunes. Yo quiero tirarte ya 2 bombas. Tire. Eso del análisis que cualquier persona que ocupó 2 veces la presidencia de la Nación, una vez la vicepresidencia de la Nación, muchos años senadora, diputada, todo. Bueno, ese análisis lo puede hacer cualquiera que haya. Pero lo de ser candidata, porque yo veo que la persona más contenta, que la gente más contenta por la presentación de Cristina como candidata es la gente del gobierno nacional. Están contentísimos con eso. Se ha construido, yo entiendo que el gobierno nacional ve en Cristina la posibilidad de polarizar absolutamente la elección, poniendo del lado del peronismo, como pasó también muchísimas veces en la historia, la caja de Pandora, pero donde salen todos los males. Y no desde la propia acción. No, porque Cristina también aglutina la posibilidad de esta salida. Si vamos a comparar cómo vivíamos hasta el 2015, la plata alcanzaba para comer, había empleo, como ayer recordaba Cristina, la redistribución del ingreso era 52% de participación en el Producto Bruto Interno para los trabajadores, 48% el famoso 50-50, que se tuvo con Perón, que se tuvo los 30 gloriosos años del capitalismo, si se quiere llamar así, y que se tuvo de nuevo con Néstor y Cristina. Que no me gusta interrumpir a los invitados. Interrumpa, a mí no me molesta. ¿Qué te digo? Porque es un en realidad, ping-pong cuando alguien habla de Cristina, no hablan de eso. Lo que se habla, Cristina pierde el voto que pierde, y tiene el rechazo que tiene cuando en la sociedad que eran más por el tema de la corrupción y de las formas. Ahí está. Bueno, de la corrupción no se pudo, en el fondo, probar nada. Tenemos a la justicia. No voto a Cristina porque me va muy mal. No voto a Cristina porque no la aguanto más, porque el dedito levantado, porque el PBI formas que hoy no robaron. Molestan. Y Cristina ya lo planteaba en la nota. A ver, la situación, lo que molesta, crearon, y cuando digo crearon, digo el poder concentrado, quienes quieren que el país vaya para un determinado rumbo y la riqueza se distribuya de una determinada manera, que no es la equitativa, que no es la justa, que no es la que incluye, que no es la del desarrollo, que no es la de la ciencia, que no es la de la salud. Esos son los que crearon en las formas al monstruo, a combatir. Y hoy que tenemos realmente monstruosidad, un presidente peleándose con un niño que además de sufrir autismo tiene 12 años y se pelea, un presidente dispuesto a diferenciar el Garrahan y tratar básicamente como de ñoquis o de parásitos a los médicos que salvan vidas de los pibes más necesitados y con enfermedades más raras, que así trata a los científicos, que así trata a los trabajadores, que así trata a las mujeres, que así trata a cualquier persona que piensa diferente. Eso no es monstruoso. Ahora no hay problemas de formas, eso no es monstruoso. Si un presidente está 6 horas en un streaming, no está desperdiciando el tiempo. Yo te diría que sí los hay. No, hay mucha crítica de términos hegemónicos como con Cristina,
O sea, casi se parte el mundo por la mitad el día que Capitanich rompió una tapa de Clarín para decir que mentía. Ahora hay denuncias penales contra los periodistas, pero nadie dice nada. Hay que temerle solamente a Dios. Bueno, y un poquito a mí. Sí, digo, me acuerdo, eso fue como, eran los 7 jinetes del apocalipsis juntos. Y lo que pasa que, no hay denuncias penales, persecuciones. Van corriendo el arco, o sea, en un momento Cristina dice, ténganme miedo, después aparece, no sé, Mauricio Macri, digo, si me enojo rompo todo el país, y después aparece Alberto. En esto que hablamos. Diciendo, decime algo lindo, y después aparece Milei diciendo todo. Uno ve que hay una degradación en el discurso público. Realmente peligroso. Digo, lo decías recién hablando con Florencia, ¿no? Esto de la sociedad en general está violenta. Digo, y esa violencia también tiene que ver con las instituciones que desoyen, con las instituciones cuando no tienen respuesta, cuando las instituciones se burocratizan demasiado, con presidentes que son la institución, con mayúscula, corriendo el arco, y una sociedad que a veces es más permeable por una cuestión histórica, por un imaginario. Si se quiere, hay cierto alineamiento con lo que charlaban antes con Flor respecto de todo lo que se puede permitir en términos de violencia. A lo mejor tiene abajo un andamiaje cultural, tiene abajo condiciones de posibilidad culturales y materiales que lo han hecho posible. Con el peronismo pasó lo mismo desde el derrocamiento. No se estudia el 55 en términos históricos como la barbarie contra la sociedad civil que eso, fue. Pero ¿por qué? Razón. Sí, desde ese momento... No voy a ser yo quien refute eso. No, pero desde ese momento que podemos soportar como sociedad que el ejército argentino bombardea al pueblo argentino en una plaza, supuestamente en pos del derrocamiento, que la sociedad civil sea cómplice, que eso nunca se haya juzgado y no ocupe el lugar en la historia que debiera ocupar ese bombardeo, bueno, la verdad que claramente todo lo que vino después sirvió de tierra fértil, por decirlo de alguna manera, de abono para que ciertos discursos adheridos al peronismo sean viables más allá de las bondades económicas que pueda llegar en términos de redistribución, en términos de inclusión, de ciencia, de tecnología, de salud, de desarrollo, de empleos, de pymes laburando, etcétera, 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 pueda como eclipsarlo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, y ahí es donde me parece que el peronismo se tiene que poner a trabajar en términos de presente, no de pasado, es cómo nos transformamos en esa alternativa posible para salir de esta lógica de la crueldad. ¿Cómo hacemos comunidad organizada para que no sea, como nos decía Florencia recién, el imperio de la individualidad? Bien, estamos de acuerdo. ¿Encarna hoy Cristina, con ya un desgaste muy grande y más de 70 años, esa expresión que vos manifestás? Para un sector del peronismo, sí. ¿El tuyo? Y suenan los chanes ahí. Yo creo que, a ver, ¿qué me gustaría a mí? A Leticia e Inés Conti. Que Cristina esté guiando, acompañando, asistiendo, con toda su capacidad de lectura, con toda su capacidad de análisis, de verborragia. La calle y la experiencia. Exacto. Con todo eso recorrido, esté siendo como el maestro Yoda, digamos, como la gran lideresa que pueda enderezar un peronismo del siglo XXI, que necesita otros líderes y otros referentes, no porque Cristina no sirva más y haya que tirarla por la ventana, creo que el peronismo no puede tirar a nadie por la ventana, menos a Cristina, pero porque hay que hablar con nuevas expresiones a las nuevas generaciones, que quizás también esto del 50-50 y hasta el propio Néstor les queda lejos y ajeno, o hasta la propia Cristina les queda lejana, aunque nos parezca muy loco a vos y a mí, claro, que tenemos 40 y pico, en el fondo hay muchísimos argentinos y argentinas que a Cristina la vieron en la historia. Lamentablemente, dolorosamente, hace 10 años, del 2015 hasta la fecha, que la política viene fracasando. Y en eso tenemos que hacer cargo todos, como solucionadora de problemas. Pasamos porque lo que pasa es que es muy... ¿cómo sería? Se tuitea el la pensamiento realidad, también. La historia y el pensamiento. Porque lo que pasa es que no se puede hablar simplemente, Ilia fue honesto, Alfonsín, el padre de la democracia. No se puede todo consignar. No todo entra en 200 caracteres. No todo. El pensamiento crítico mejor hagamos la elucubración de por qué pasamos de año 1983, somos la vida, somos la paz, somos la coordinadora radical, me acuerdo, sí. Y yo tenía 4 años, van a llorar, van a correr manga de zurdos. O sea, algo pasó en el medio.
quizás... No es solamente político el fenómeno, No, entiendo no, perfectamente. Yo creo que hay como pero si en un momento conglomerado. pedíamos vida y paz, ¿por qué no pedirlo hoy a la vida y a la paz? Yo creo que vamos a ¿Por qué llegar... hay que esperar que la gente corra y llore? Yo, que parafraseando a Cristina, que parafraseó a Gramsci anoche, yo desde el optimismo de la voluntad, sin duda creo que vamos a pedir eso. Porque hay algo en la humanidad que es lo gregario, lo comunitario, el vivir con el otro, donde no podemos soportar por mucho tiempo el dolor y la individualidad. Primero porque el mundo se hace inhabitable y segundo porque la vamos a pasar mal como sociedad. No somos, el hombre no es el lobo del hombre necesariamente Todo lo que vos quieras, todo el tiempo. Todo lo que vos quieras, pero Ahora, eso puede llevar hay que 2 o 3 generaciones. Hay que construirlo. Yo digo, bueno, si se necesitan 2 generaciones, bueno, empecemos por esta, arranquemos ahora. Porque si no van a faltar 3, 4, 5. Y es una pregunta que me vengo haciendo recurrentemente frente a este imperio de la individualidad y de la crueldad, ¿cuál es la posición que hay que tomar? ¿La misma frialdad, la misma distancia o involucrarse a lo cortacronopiamente, siendo distinto? O como diría Mafalda, ir con una sonrisa, desentonando con todo el mundo, siendo solidario, escuchando, poniendo el brazo, estando. Yo creo más en ese pensamiento humanista. Desentonemos. Si son todos individuales, seamos colectivos. Si todo el mundo es egoísta, seamos solidarios. ¿Y con qué réplica te encontrás cuando propones eso en alguna reunión? Nada, lo voy diciendo, voy tratando de decir, que alguien más diga, sí, es por ahí. Y también creo que la política y el peronismo a la cabeza, ¿no?, que es el lugar donde yo integro, tenemos que volver a esa construcción. Digo, de cara a cara. Digo, yo tengo una pelea, más allá de que estudié ciencias de la comunicación, que esto me encanta, cierta pelea con las redes sociales, que son cada vez más redes que no son redes y menos sociales, ¿no? Donde si todo lo vamos a hacer para la foto, para el posteo, la verdad que no sirve. No hay que contarlo todo en redes. Porque quizás uno está ahí dando una mano, acompañando, y no necesita postear. La política del comunicado y el tuiteo. Porque o sea, eso tiene que estar, uno pero se no es lo único que tiene que estar. Claro, pero uno no puede contarlo todo ahí, no puede empezar y terminar todo ahí. Y la política, en general lo he hecho desde el 2015 a la fecha. Yo tengo una hipótesis, que es que en la Argentina, me animo a hipotetizar así, en los debates con los compañeros y las compañeras, que en la Argentina el siglo XX termina con el 9 de diciembre del 2015 con la plaza llena despidiendo a Cristina. Una plaza del siglo XX, vivando derechos y formas y analógica con el cuerpo en la calle del siglo XX, para darle el paso a un siglo XXI en el 2015, más del imperio de las redes sociales. Olvidemos cómo Macri gana esa campaña, ¿no? Con un manejo de las redes sociales, de la fake news, que se acelera con la pandemia, que nos individualiza más, que permite la digitalización y, si se quiere, la separación en el tiempo y en el espacio. Mucha gente quizás vea esto cualquier día, cualquier hora. Está buenísima la elucubración que haces, pero falta que no solamente se llega así. Hay un gobierno que cometió severísimos errores. Yo creo que y no 3 gobiernos. Autocrítica. Yo creo que hay 3 gobiernos. No, porque Alberto dijo Cristina, no, Alberto nos quería encajar a Scioli. A Scioli lo eligió ella en 2015 y después ya eligió a Alberto en 2019. Bueno, hay 0 autocrítica. Vos arrancás el programa diciendo de preguntar bien. Ayer faltaron repreguntas. Sí, me parece. Un montón. Parecían. Algunas fuertísimas y dolorosas, pero si queremos... justamente queremos defender a Cristina. Pensé que te ibas a enojar con esa pregunta, no, al contrario. No, pero porque estamos convencidos de que el peronismo es el camino, yo en mi caso lo estoy, y que tenemos que ir a refundar esas bases para poder hablar de la misma manera, con los mismos valores, pero en el siglo XXI, bueno, hay que hacerse cargo de un montón de cosas, de las buenas y de las malas, sin beneficio de inventario. Y sin sentirnos culpables, no es sacar al látigo por mi culpa. No, hubo errores. No, pero claro. Bueno, ¿cómo los transformamos? ¿Cómo en esto no? Y cuando decimos, y en esto es lo que propone Axel un poco, ¿no? El año pasado cuando hablaba de sumisión o traición y demás, cuando marcamos ciertas cosas de Cristina que no nos gustan o que consideramos errores, no nos hace anticristinista. Anticristinista es Milei, anticristinista es la gente que la quiere muerta o presa. Bueno, la compañera que habían pasado no es anticristinista. Media entrevista y no te lo había nombrado porque quería ahora preguntarte justamente, ¿cómo ves toda esta realidad que se ha dado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? A ver, siempre que se disputa poder hay ruido. Siempre que se disputa liderazgo hay ruido. Bienvenido sea ese ruido al peronismo que quizás hace unos cuantos años no sucedía porque era difícil decir esto.
¿no? Esta contradicción, que no hace malo a nadie, ¿no? Porque no podemos salir de la lógica maniquea de malos y buenos, sí. Malos y buenos, anti no anti, o que te corran con el peronómetro, con el kirchnerómetro, no. El militante no es un hincha de fútbol. Digo, si vos querés ser hincha de alguien, buenísimo, hay un montón de clubes en este país re futbolero, o podemos ser hincha de Colapinto ahora. El militante político tiene una mirada crítica, que no lo hace, no lo convierte en su adversario ni funcional a ese adversario que tenemos. Quiere mejorar desde algún lugar. Escuchémoslo, pensemos cuál es esa mirada crítica. Creo que muchos años de silencio generó que llegáramos a esta situación de poder plantear algunas cuestiones, porque hay muchísimos compañeros y compañeras que de cierta lógica estaban cansados, estaban agotados, y empiezan a encontrar en Axel una figura que puede llegar a mostrar otra manera de armar, otra manera de dialogar, otra manera también de salir a buscar a todos aquellos que se fueron yendo de este espacio nacional y popular, que es más amplio incluso que el peronismo. Por eso, el sábado, la creación del Movimiento Derecho al Futuro, el cual integro junto con un montón de compañeros y compañeras, porque es un movimiento, hay compañeros, ahí, muchísimos compañeros de Pergamino. Vas a estar ahí, vas a estar en Derecho al Futuro. Exactamente, hoy estamos construyendo junto al gobernador, como te decía, quien te habla, muchísimos compañeros y compañeras, no solo del espacio al que yo pertenezco, sino de un montón de pergaminenses que están en otros espacios y que están dentro de ese movimiento. Y como todo movimiento, o sea, es acción, porque es movimiento, pero es amplio, es diverso, es heterogéneo. Lo que confiamos con Axel es que pueda seguir incluyendo, que pueda seguir invitando, que pueda seguir dialogando, y que no estemos en esta lógica de exclusión porque, bueno, fulanitos más, menganitos menos, o porque hay una mirada crítica. Digo, tenemos que construir algo nuevo, sin dudas, no porque lo viejo no sirva más, porque lo viejo funciona, Juan, sin dudas, pero tiene que tener nuevas canciones también, claro, Juan, para poder conquistar nuevas miradas. Me parece que hay muchos motivos para descartar algo previos a la vejez. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que descartar algo simplemente por viejo. No. O sea, a eso voy, porque si no, con ese criterio dejamos atrás, no sé, dejamos de escuchar a Mozart, porque murió hace un montón de años. Bueno, entonces, quiero decir, ese armado no se perjudica con esta situación de Cristina yendo por su lado, de Kicillof diciendo, venimos perdiendo todas las elecciones intermedias, de Cristina. Hoy un periodista le dijo frente para la derrota, porque no hablaban de victoria. ¿Vos cómo lo ves? A ver, yo creo que se está Leticia Conti, vuelvo a decir. Yo le hago estas preguntas a Leticia Conti porque otro dirigente político por ahí se enoja con esto, pero yo no me enojo con la espada. Las preguntas que nos hacemos nosotros, yo puedo dar una respuesta por mí misma. Digo, ¿qué piensa Leticia Conti? Puede haber compañeros y compañeras de acuerdo y otros en desacuerdo. ¿Qué piensa Leticia Conti? ¿Qué piensa Leticia Conti? Que se está prolongando demasiado la discusión. Una discusión cuando deberíamos estar pensando en el programa, en cómo vamos a salir a mostrar que el peronismo es la alternativa. Las diferencias son políticas, porque ideológicas no las hay. Son de construcción, son de lógica, son de... Digo, por ahí nos acusan de afuera como que son de ego. No creo que sean de ego necesariamente, sino esto de construcción, de lógica, de metodología. Y que el hecho de que no se haya podido discutir durante muchísimo tiempo nos lleva a que ahora, en un momento sumamente acuciante para el país, para la provincia, tengamos que tenerla en menos de un año. Y que evidentemente los tiempos de nuestros referentes máximos del peronismo no les alcanzó el año pasado para dirimirlas y se está llevando también parte de este año electoral. Lo que yo creo es que el peronismo trasciende a las personas. Creo firmemente en el postulado del general, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Por lo cual, entiendo que eso va a estar sobre la mesa y en algún momento podremos construir de ser necesaria la unidad, con puntos de confluencia, una unidad que no sea de los dirigentes, una unidad que sea para la gente, una unidad que sea para el peronismo, para hacer esa alternativa de gobierno. Mientras tanto, hay que decirse lo que no se dijo durante un montón de tiempo. Entonces, quizás lo que hoy se está ensayando, y como es el siglo XXI, antes capaz era encerrado en 4 paredes, nadie se enteraba, o el que estaba en el mundillo sabía que había lío. Y ahora todo se transmite por Twitter, por redes sociales, es en vivo, ¿no? El debate político en vivo. Hay una verborragia. Porque aparte es la necesidad constante. De declaraciones. Eso, es la necesidad constante de salir a tomar posición, sí. De todo.
de todo, de todo. Es como si vos me preguntaras a mí por Colapinto y yo tenga que tener una opinión formada. Digo, hay que saber, hay que pararse y opinar de todo y sobre todo y para todo, porque si no algo está faltando, ¿no? Molesta el silencio o molesta el no posicionamiento. Me parece que eso también, no le hace bien a la interna. A mí me gustaría que se estén matando, entre comillas, diciéndose todo lo que se tengan que decir en 4 paredes. Y no que esté todo el tiempo esto escrutado por, sí, como si fuese un ajedrez en vivo, ¿no? Bueno, Cristina movió el peón. A ver qué hace Axel. Axel puso 40.000 personas a La Plata, no sé, movió la torre. Entonces, ¿qué va a pasar? No necesariamente todo es así. Y mientras estamos hablando de esto, se supone que está Cristina llamándolo al gobernador en este momento. En este momento. Decían que a la tardecita iba a suceder. A ver qué pasa. Ese llamado, pero digo, también generar esa... No me llega nada acá por la cucaracha, te digo. Generar esa expectativa surgió al mediodía. Lo dijo Mayra Mendoza. Es necesario crear ese trending topic eterno de las discusiones que pueden tener internas el peronismo. Ahora, yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Y en Pergamino, ¿cómo? Perdón, dije que me estaba recuperando una bronquitis. En Pergamino, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la ves? Parece que va a haber un nuevo jugador en discordia. Parece que hay un nuevo jugador, que es como un jugador, se podría decir de toda la cancha, porque es un poco y un poco, ¿no? Un poco peronista, un poco radical, un poco. Yo me refiero a los vecinos de San Nicolás. De San Nicolás, sí, claro, sí. Fueron peronistas, fueron del PRO, la Libertad Avanza, sí, pero no. Entonces ponemos como un poco y un poco de toda la cancha, porque están ahí en el amplio espectro político. En la ancha avenida del medio. En la ancha avenida, claro, y van sirviéndose de lo que van requiriendo en el momento. Bienvenida a siempre nuevos jugadores que muevan un esquema que parece como, ¿no? Anquilosado. Sí, o consolidado, ¿viste? Esta parte es para tal, esta parte es para tal. Bueno, si entran nuevos jugadores, cines negros, digamos, las cosas se van a movilizar de manera diferente. Eso siempre suma. Acá en Pergamino, en lo que respecta al peronismo, que es la parte que me toca, tratamos de trabajar siempre juntos. El bloque da muestra de eso. Eso en el bloque sí, pero uno ve en el peronismo local... una disgregación, una diáspora tremenda, que no sé cómo se va a configurar porque no hay paso que los unifique después. Creo que vamos a tener que buscar los puntos de encuentro y hablar, pero que por ahí se da más, yo creo que sí, somos todos compañeros. Creo que se da más como en off, digamos, de la boca para afuera, porque hay que picantearla, que en la realidad, porque en la realidad... Y sucede mucho en la gestión, nos hablamos, nos decimos cosas, se puede hacer este proyecto, me ayudás con tal tema. Muchos compañeros y compañeras están ocupando el lugar de gestión y un mínimo diálogo hay. A veces no es directo. Algún díscolo, algún marginal siempre hay también. Pero ahí está, no sé a quién te referís puntualmente, pero pero si está en el margen, no hace a ese compañero alguno va a escuchar, con alguno o alguna de todos tiene más afinidad para dejar de estar en el margen y sumarse. ¿Concretamente crees que se puede? ¿Que pueden terminar constituyendo una lista de Optimismo de la voluntad siempre. Si arriba hay unidad, acá abajo habrá unidad. No podemos ir a perder representación. Cristina, para los que siguen a Cristina, pero lo mismo postula Axel en su acto, es ser escudo frente a Milei. Para enfrentar a Milei, para eso necesitas compañeros y compañeras en las bancas de la legislatura bonaerense, bancando al gobernador y sus políticas, como pidió Carly Bianco, en el municipio, batallando por las cosas que hay que batallar y poniendo un límite a Martínez cuando es necesario, y también lo mismo en el Congreso para ponerle un límite a Milei. Para lo cual, si el camino, entiendan nuestros dirigentes, es la unidad, habrá que hacer unidad. No vamos a andar desgregando votos. Si nuestros compañeros arriba deciden que quizás el camino no sea la unidad, veremos cómo se traduce en el territorio. Pero como dicen ustedes los políticos, falta mucho. Un montón. Tenemos muy poco tiempo y quería una pequeña semblanza sobre lo que está ocurriendo en este momento, que es el tema del Ni Una Menos. Y como miembro de la Juntada Feminista y todo lo que has venido llevando adelante, quiero que me hagas una especie de semblanza de lo que significa para vos el Ni Una Menos y lo que va a estar pasando. Como decía Florencia, en eso coincidir totalmente. Son fechas que son muy importantes porque condensan puntos de lucha o momentos de lucha. La necesidad, por sobre todas las cosas, de
fortalecer esas áreas. Digo, la dirección, nosotros, y hemos hablado 1000 veces con Florencia en el Consejo Deliberante, porque lo que buscamos es acompañar y fortalecer. Porque si hacen lo que hacen con esos recursos, bueno, vamos a darle el doble, el triple o lo que sea necesario, porque si no, su utopía de mañana, cerrar la dirección porque no va a ser más necesario, sin recursos económicos, es imposible, sin generar políticas públicas es imposible. Bueno, a eso siempre hemos apuntado desde el bloque de Unión por la Patria, mis compañeras que me antecedieron en su momento, Mónica, Laura, y ahora que nos toca ocupar esos lugares, seguimos con ese trazado. Por lo cual hoy estar a 10 años de Luna Menos y ver el desmantelamiento absoluto que se ha hecho de las políticas públicas a nivel nacional, duele mucho, porque no eran políticas ni de Cristina, ni de Alberto, ni del peronismo, fueron luchas de las mujeres durante muchísimo tiempo, que en este caso, bueno, el peronismo las consagró con forma de programa, con forma de un determinado proyecto, pero, como en su momento hizo Eva Perón con el derecho al voto, pero más allá de eso, era el logro de todas las mujeres, era una seguridad para todas las mujeres. Y que la grieta haya sido tan grande que no nos hayamos las mujeres como colectivo podido apropiar lo suficiente de la temática y de esas herramientas para poder defenderlas, para poder pedir incluso más. Porque, y Florencia hablaba, por ahí la violencia física hoy al menos sigue siendo todavía socialmente reprochable. Pero no así la psicológica, no así la que te destruye la autoestima y después permite que el golpe se soporte. Porque no es que te dice te amo y te da una trompada. Primero hubo todo un socavamiento de la autoestima, del ser. Y Flor decía, no importa el carácter, no importa tu formación, no importa tu historia de vida, no importa ni siquiera por lo que luches, porque también nos pasa a las feministas. Tiene que ver con la necesidad y otro mandato y otra cuestión cultural de ser amados. Quizás la vulnerabilidad más grande que sufren las mujeres cuando después cuesta salir de una relación es la necesidad de ser amado, es la necesidad de ser revalorizada por ese otro al que desde algún lugar se ama o se cree amar. Bueno, para desarmar ese andamiaje se necesitan recursos, personas y que el tema esté todo el tiempo en la superficie social para poder discutirlo. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Bueno, ni una menos, mañana estaremos ahí con diarionúcleo.com cubriendo las instancias de la marcha. Mañana a partir de las 17 seguro vas a estar.